Hola a todos. Hoy vamos a meternos en un tema muy chileno, las contribuciones. Suena familiar, ¿verdad? Pero es un impuesto, bastante particular. Por un lado, financia cosas importantes a nivel local, pero también tiene un rol de solidaridad nacional bien fuerte. Hoy vamos a hacerle un análisis a fondo. Tenemos info legal, económica, datos oficiales. La idea es desmenuzar cómo funciona esto, qué es, cómo se calcula, por qué generan tanto debate los revalúos, y qué tiene de especial, sobre todo, ese famoso Fondo Común Municipal. Vamos a tratar de entender bien su impacto real. Entonces, para empezar, ¿qué son exactamente las contribuciones? Es un impuesto sobre el valor que el Estado le pone a las propiedades, ¿cierto? El llamado avalúo fiscal. Ojo, no es el precio de venta, el comercial. Y este valor lo fija el Servicio de Impuestos Internos, el SI. Exacto. Ya hay dos leyes súper importantes acá. Una, la Ley de Impuesto Territorial, que dice cómo se calcula el impuesto en sí sobre el valor del bien raíz. Y la otra, la Ley de Rentas Municipales, que es clave porque define cómo esa plata llega a las municipalidades y sobre todo, cómo se redistribuye a través del Fondo Común Municipal. Ahí está el corazón de la solidaridad. Entiendo. ¿Y quién paga? ¿Siempre el dueño? La ley dice que sí, el dueño, pero también puede ser quien ocupa la propiedad, un arrendatario, por ejemplo, o alguien que tenga el usufructo. Así es. Se habla de responsabilidad solidaria ante la Tesorería General, la TGR. O sea, le pueden cobrar a cualquiera de ellos. ¿Y la administración entonces está repartida? Correcto. El SI calcula cuánto toca pagar por cada propiedad usando ese avalúo fiscal que comentabas. Y la TGR es la que cobra. Son 4 cuotas al año, siempre en las mismas fechas. 30 de abril, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de noviembre. Bien, vamos al cálculo, que sé que tiene sus complejidades. Se parte del avalúo fiscal, que ya dijimos, incluye terreno y construcción, con unas fórmulas técnicas que usa el SI. A eso se le resta una extensión. Y lo que queda es el avalúo afecto. Sobre eso se aplica la tasa del impuesto. Y acá viene un dato, a mí me parece sorprendente. La extensión para las viviendas es muy, muy alta. Para 2025 es de casi 57 millones de pesos chilenos. ¿Y eso qué implica en la práctica? Implica que cerca del 77% de las propiedades residenciales en Chile no pagan contribuciones, están exentas. 77%. ¡Wow! O sea, la charga se concentra bastante. Por ciento, un poco menos o un poco más según el tramo. Las propiedades comerciales, como oficinas o locales, suelen tener una tasa única, también por ahí como del 1%. Y los terrenos agrícolas, una tasa diferente también cercana al 1%. Y no olvidemos las sobretasas. ¿Cierto? Hay una chiquitita del 0,025% para propiedades de altísimo valor fiscal. Y otra que es un castigo fuerte, del 100% para los llamados sitios eriazos, o sea, terrenos vacíos en zonas urbanas, para incentivar que se construya. Además, hay beneficios sociales importantes. Para adultos mayores vulnerables, según sus ingresos y el avalúo de su propiedad, pueden tener rebajas del 50% o incluso del 100%. O sea, no pagar nada. Importante eso. Ahora, hablemos de un tema que siempre genera polémica. Bueno, genera polémica. Los reavalúos. Entiendo que cada 4 años el SI actualiza estos avalúos fiscales para las propiedades no agrícolas. La idea es que reflejen el aumento de valor, ¿no? Si ponen un metro cerca, por ejemplo. Exacto. El tema es que esa actualización puede provocar alzas muy bruscas en lo que la gente paga, de un periodo a otro. En el último reavalúo grande, el de 2022, el alza promedio a nivel nacional fue como del 36%. Pero, ojo, promedio. Claro. ¿Hubo casos mucho peores? Sí. Hubo casos con aumentos de más del 1000%. Imagínate el impacto para alguien con ingresos fijos, un jubilado, por ejemplo, que vive en una comuna que de repente se puso de moda y subieron mucho los valores. Es un factor de tensión social fuerte, incluso de riesgo de que la gente tenga que irse de sus barrios. Gentrificación. Y se critica a veces la falta de aviso o de gradualidad, ¿no? Aunque entiendo que hay un mecanismo para suavizar un poco el golpe. Si el alza supera un 25% y un monto mínimo, el aumento se aplica de a poco, semestre a semestre. Sí, existe esa alza gradual, pero igual el primer shock, el primer aumento semestral, puede ser significativo.
Bueno, y aquí llegamos a algo que hace muy particular al modelo chileno. ¿Qué pasa con la plata recaudada? ¿A dónde va? Aquí está lo interesante. El impuesto es como híbrido. Tiene dos destinos. Una parte, que es entre el 35% y el 40% según el tipo de propiedad, se queda en la misma comuna donde se recaudó. Eso financia servicios locales, aseo, alumbrado, parques. Podremos decir que es la parte retributiva. Devuelve algo directo a esa comuna. ¿Y el resto? ¿Que es la mayoría? El resto, el 60 o 65%, va a este gran pozo común, el Fondo Común Municipal, el FCM. ¿Y este FCM qué tan relevante es? Exacto. Es crucial. Es el gran mecanismo de solidaridad territorial en Chile. Lo que hace es tomar recursos de las comunas que recaudan mucho, piensa en Las Condes, Vitacura, Providencia en Santiago, que son aportantes netas, Ajá. y los redistribuye hacia las comunas con menos ingresos propios y más necesidades, según una fórmula que considera la población, los niveles de pobreza, la cantidad de predios exentos. Y el efecto es potente, me imagino. Potentísimo. Mira este dato. Antes de la redistribución del FCM, la diferencia de ingresos por habitante entre la comuna más rica y la más pobre de Chile puede ser de unas 28 veces. 28 veces. Después del FCM, esa brecha se reduce a solo 4 veces. Es un nivelador impresionante. O sea que a diferencia de otros países, no sé, Canadá, España, donde este impuesto es más bien local. Exacto. Allá suele ser principalmente para financiar el municipio que recauda. Aquí en Chile tiene este componente de solidaridad nacional muy fuerte. Totalmente. Por eso, cualquier cambio a las contribuciones, cualquier reforma, no afecta solo a una comuna, afecta a todo el sistema municipal chileno. Es muy delicado. Claro, tocar las contribuciones es moverle el piso financiero a todos los municipios. Tal cual. Bueno, y como todo impuesto, tiene consecuencias si no se paga. ¿Qué pasa ahí? La tesorería, la TGR, es la encargada de cobrar, primero administrativamente, pero puede llegar a la cobranza judicial, y la última instancia, que es seria, es el remate de la propiedad. Se subasta públicamente para pagar la deuda. Sí, y ahí hay una preocupación que a veces se menciona. La ley no exige explícitamente que haya una proporción entre el monto de la deuda y el valor de lo que se remata. Podrían rematar una casa por una deuda relativamente pequeña. Complicado. Y un caso particular, el usufructo. Si alguien tiene derecho a usar una propiedad que no es suya. Claro, el usufructuario. Ahí, aunque dijimos que la responsabilidad ante la TGR es solidaria, dueño y usufructuario, el Código Civil tiende a indicar que el pago de las cargas periódicas, como las contribuciones, le corresponde a quien usa y goza del bien, o sea, al usufructuario. Pero es fundamental que eso quede bien claro en el contrato que crea el usufructo. Entendido. Y para terminar con los detalles, hay una sobretasa adicional, ¿verdad? El famoso artículo 7 bis. Sí. Ese es un impuesto extra, distinto de las contribuciones normales. Se aplica a personas y empresas que tienen un patrimonio inmobiliario total, o sea, la suma de todos los avalúos fiscales de todas sus propiedades en Chile, que supera un umbral bastante alto, unas 670 UTA, unidades tributarias anuales. Y aplica unas tasas marginales progresivas, que son bajas, van del 0,075% al 0,425% sobre el valor que excede ese umbral. Ah, pero hay excepciones. Sí, las empresas del régimen ProPyme no la pagan por los bienes raíces donde realizan sus actividades. Y para las personas se descuenta la parte exenta de las viviendas económicas, las DFL2. Perfecto. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir, estamos ante un sistema de impuesto inmobiliario complejo, donde la mayoría de las viviendas no paga por una extensión muy alta. Su característica más única y vital es el Fondo Común Municipal, que actúa como un potente ecualizador entre comunas ricas y pobres. Pero también genera tensiones, sobre todo con los reavalúos cada 4 años, y el no pago puede llevar a consecuencias muy serias como el remate. Exacto. Y quizás para dejar una reflexión final, pensando en que este sistema depende tanto de la recaudación de unas pocas comunas de altos ingresos y que genera estos shocks periódicos con los revalúos, uno podría preguntarse,
¿qué tan sostenible y equitativo es este modelo a largo plazo? Sobre todo si pensamos en fluctuaciones económicas o cambios fuertes en el mercado inmobiliario. ¿Cómo podría evolucionar para balancear mejor esa necesaria solidaridad con la estabilidad para los contribuyentes y la salud financiera de todos los municipios, no solo de algunos? Es una pregunta abierta, creo.